Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Maldito el hombre que confía en el hombre, que en Él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía, no se marchitará ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta Jeremías pone la disyuntiva. Es un maldito aquel que desconfía de Dios y pone su confianza en otro hombre o solo y únicamente en sí mismo. En cambio, es declarado bendito aquel hombre, aquella persona, aquella mujer que ha aprendido a confiar en el Señor y a colocar toda su esperanza en Él. Fíjense, hermanos, qué bonitas palabras. Bendito, bendecido, todo aquel que ha aprendido a confiar en el Señor, a poner en Él toda la esperanza. Y sí, pues, hermanos, nosotros no podemos estar esperanzados en personas, por más buenas que éstas sean, por más cercanas que sean a nosotros, por más que sintamos su afecto por nosotros, no son las personas indicadas para darles toda la confianza. La confianza, el amor, la esperanza se debe dar siempre única y exclusivamente por encima de todos a Dios. Y hace una comparación. Aquel maldito que no ha querido confiar en el Señor será como un cardo en la estepa, que vive en la aridez del desierto, que está condenado a estar así siempre en una situación completamente difícil, al borde siempre de la muerte, siempre en el desamparo. Mientras que aquel que ha aprendido a confiar en el Señor será como un árbol plantado junto a las aguas de un río, donde hunde sus raíces y que aunque llegue el calor no lo sentirá. Y aún en tiempo de sequía sus hojas siempre estarán verdes y seguirá dando fruto. Así que, hermanos, aprendamos, pidámosle a Dios que Él mismo nos ayude a confiar siempre, cada vez más en Él. Hay muchas cosas que en la vida nos suceden, hay muchas cosas que nos quitan la paz del alma. ¿A quién vamos a acudir? ¿No hay alguien en quien confiar? ¿En quién vamos a depositar toda nuestra esperanza? En Dios. Es lo que nos enseña el profeta Jeremías. Y es que en este tiempo, hermanos, cuando el profeta Jeremías predicaba a los israelitas, se estaban viendo asediados por una gran potencia, Babilonia. Y entonces el pueblo de Dios, en lugar de invocar al Señor, en lugar de suplicar su ayuda, su auxilio, estaban buscando ayuda en otras potencias. En Egipto, por ejemplo, buscaban que alguien los librara del peligro en el que se encontraban. Y es entonces cuando el profeta les insiste: ¿por qué andan buscando otras personas si tenemos un Dios todopoderoso? Hay que confiar en Él, hay que invocarlo. Él va a venir en el auxilio del pueblo. Desgraciadamente, la gente no le hizo caso y sobrevino la desgracia.
Pues esa, hermanos, tristemente podría ser también la historia de algunas personas que se niegan a creer en Dios, hasta niegan que existe, que confían única y exclusivamente en su preparación intelectual, su preparación académica, en su poder económico, etc. Si el Señor nos ha bendecido con bienes, que sea bendito el Señor, pero no vamos a confiar nunca ni en el dinero, ni en la fama, ni en otras cosas o circunstancias, sino solo en Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico, y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos, hermanos, que nuestra fe cristiana nos dice que hay 2 cosas que nunca debemos separar: la fe y las obras. Las obras que deben ser manifestación del amor a Dios y de la caridad al prójimo. No puede haber salvación sin fe y sin obras de misericordia. Y esta parábola del rico epulón, es decir, comelón o comilón, nos habla de la necesidad de hacer obras buenas. Nos invita a reflexionar cuál es nuestra actitud para con los necesitados, con los pobres, si hemos sido indiferentes ante los que no tienen ni qué llevarse a la boca, ante aquellos que carecen de ropa, de medicinas, de cualquier otra necesidad. ¿Cuál es nuestra actitud fundamental? Tal vez todos hayamos hecho obras buenas, pero el Señor insiste en que sean siempre, cada vez más frecuentes y de todo corazón. Esta parábola o este ejemplo nos habla pues de un hombre sumamente rico que vestía espléndidamente, lujosamente, de púrpura, telas finas, y banqueteaba, pero bien, todos los días. Y resulta que a la entrada de su casa yacía un mendigo, un pobre y además enfermo, que alcanzaba a ver hacia adentro cuánta comida había sobre la mesa de este rico. Y tanta era la comida que hasta se caía.
y Lázaro hubiera querido llenar su estómago con las sobras que caían de la mesa del rico. Pero este hombre fue un indiferente para con Lázaro, el mendigo. Ni el saludo le daba, no sentía compasión por él, nunca le mandó un bocado, absolutamente nada. Pero llegó el desenlace de la vida, murieron los dos. ¿Y qué diferente destino tuvieron? Lázaro fue inmediatamente recibido en el seno de Abraham, mientras que del rico se dice, lo enterraron. Pero en el más allá, el rico estaba sufriendo, levantó los ojos y vio a Lázaro feliz en el seno de Abraham, cerca de la presencia de Dios, juntito, podríamos decir, a Dios. Y vean, hermanos, cómo da vueltas la vida. Ahora sí, el rico Epulón, de quien ni siquiera el nombre se da, lo reconoce. Ahora sí se acordó de él y le grita a Abraham, Padre Abraham, por favor, dile a Lázaro que vaya y moje la punta de su dedo en el agua y lo ponga sobre mi lengua porque estas llamas me están torturando. ¿Cuáles llamas? Las del infierno, la condenación. Fíjense, hermanos, que de este hombre rico, inconsciente, indiferente, no se habla de ningún pecado que haya cometido excepto este de la indiferencia, pecado de omisión. No era un matón, no era un ladrón, no era cualquier otra cosa que alguien se pudiera imaginar. Fue nada más un indiferente. No mateó a nadie, no golpeó a nadie, no transó a nadie, no era un irresponsable en sus obligaciones familiares, pero el pecado de omisión lo condenó, porque pudiendo auxiliar a un necesitado, no lo hizo conscientemente. De eso nos tenemos que cuidar también nosotros, hermanos. No es suficiente, por lo tanto, decir que no hemos hecho esto o aquello más de obra, si dejamos los pecados de omisión presentes. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que tú recibiste bienes, en cambio Lázaro recibió males, por eso ahora tú sufres y él ahora goza. El rico le dijo, ya de manera desesperada, te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa porque me quedan allá 5 hermanos. Que vaya y les advierta, que no les vaya a pasar lo mismo que a mí. Para que no se pierdan, para que no se condenen como yo. Y responde Abraham, pero si tienen a Moisés y a los profetas, hay quien les esté llamando la atención, hay quien los instruya en estas cosas, pero no quieren hacer caso, no les importa, no les interesa. Insiste otra vez el rico condenado. Pero si un muerto va a avisarles, sí se van a arrepentir. No, no se van a arrepentir ni siquiera porque resucite un muerto. Aquí claramente, hermanos, Cristo está haciendo una referencia a su propia resurrección. Y es auténtica verdad. Muchos se convirtieron con la predicación del Señor. Muchos otros testigos de la resurrección que dieron después su propio testimonio de la resurrección del Señor se han convertido. Pero hay otros que triste y desgraciadamente no quieren convertirse, no quieren hacer caso al Señor Jesús. Esta parábola, hermanos, entonces nos invita a no olvidar jamás fe y obras. Las obras de misericordia son muy, pero muy importantes. No hay que ser indiferente ante el necesitado. Así que manos a la obra, en cuanto podamos ayudar a un necesitado, aunque ni siquiera nos lo solicite, hay que tomar la iniciativa. Es a Cristo.
a quien damos alimento, es a Cristo a quien vestimos, es a Cristo a quien visitamos en la cárcel o en la enfermedad. Que así nos lo conceda el mismo Señor. Con gusto les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Muy buen día, hermanos.